Bueno, yo hace varios días empecé a leer Hechos de los Apóstoles, que es este libro en donde empiezan como a describir o a narrar todos estos milagros y manifestaciones del Espíritu Santo dentro del pueblo después de la resurrección de Jesús, en donde él unge a cada uno de sus discípulos a través del Espíritu Santo para que vayan y hagan discípulos. Y en ese proceso, en el camino, pues se hicieron sanidades y eso, y hubo una sanidad en específica en donde ellos curaron a un paralítico y a través de esa sanidad eh, llamaron al pueblo al arrepentimiento y miles de personas se convirtieron. Exactamente en el capítulo 4 se habla de eso, lo que genera que se reúnan ante Sanedrín los líderes de la época y empiezan a preguntarle a Juan y a Pedro, que eran los dos discípulos que estaban pues encargados de este suceso, por decirlo de alguna manera, y empiezan a preguntarles que bajo qué autoridad se les ha dado a ellos para hacer este tipo de cosas, y ellos empiezan a cuestionarles que quién los autorizó, que cómo lo hicieron. Es como intentando entender lo inexplicable. Y de hecho Pedro, tocado por el Espíritu Santo, pues da sus explicaciones y empieza pues a explicar el origen de esta sanidad y por qué lo hicieron. Y ellos simplemente quedan atónitos, perdón, ante ellos, que no entienden de pronto cómo, no ven la manera de cómo seguir cuestionándolo, porque realmente es completamente válido lo que dice y es visible y palpable ante sus ojos la situación o la sanidad que ellos vivieron, además de los conversos que hubo en ese entonces. Y en el versículo del 11 al 14, específicamente en el 13 y 14, que fue donde el Espíritu Santo pues tocó mi corazón hoy de manera muy bonita, es donde él dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que esos hombres habían estado con Jesús. Y al ver con ellos al hombre sanado, no podía replicar nada en contra. Y hay otro versículo, pero este en el capítulo 5, en donde dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Los dos primeros que le acabo de leer fueron maravillosos, porque es una de las maneras del Espíritu Santo recordarme a mí, y espero que a través de este video alguien más del otro lado, que cuando nosotros confiamos y creemos en la palabra escrita por parte de Jesús, por parte de Dios, y confiamos en que realmente Dios es el que está hablando a través de nosotros, el Espíritu Santo tocando nuestro corazón y ministrándonos para ministrar a otras personas, cuando nosotros creemos y confiamos en eso, es tan palpable para la otra persona que es inconversa, que realmente cree en eso. Y la manera como el Espíritu Santo me lo permitió, el Espíritu Santo, perdón, me lo permitió ver, es, hay veces Dios nos llama a nosotros en lugares específicos. Yo he escuchado a miles de personas, Dios me dijo que en el aeropuerto que le hablara a alguien, en el centro comercial, en el supermercado, en la universidad, y para mí fue incómodo, no sabía cómo hacerlo. Me demoré casi una hora hasta decidirme por hacerlo. Y es un sinnúmero de cosas que, si uno analiza a detalle lo que hay detrás de toda esa historia que esas personas cuentan, es resumida a la duda, y no a la duda de que haya sido Dios quien haya puesto ese sentir en su corazón, sino de no sentirse capaces o de confiar en ellos mismos de que pueden llevar a cargo la tarea que ha sido asignada por parte de Dios para impartir a través de ellos palabra a una persona que ellos específicamente le indican. El Espíritu Santo pone sentir en tu corazón y sabes que realmente la instrucción viene de parte de Dios, pero eres tú el que duda realmente si es el momento preciso para hacer eso, si realmente estás capacitado para hacerlo, sin saber que es el Espíritu Santo quien va a hacer su obra. Tú solamente vas a prestar, por decirlo de alguna manera, tu voz y la obediencia de seguir la voz que te está diciendo que lo hagas, porque del resto se va a encargar el Espíritu Santo. Y hay veces hay tanta presión sobre nosotros que creemos de alguna manera que no somos capaces. Y aquí, a través del versículo 13 dice: entonces, viendo ellos la valentía de Pedro y de Juan, que es lo que precisamente Dios nos pide que tengamos cuando hablemos de su palabra con las demás personas, que seamos valientes, que nos esforcemos, que creamos en la semilla o en las cosas que ella ha puesto en nuestro corazón para hablar a los demás, sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, se maravillaron y reconocieron que esos hombres habían estado con Jesús. A veces no tienes que ser una persona profesional, no tienes que ser la persona más ungida, no tienes que ser la persona am, de pronto con, no sé si sea correcto decirlo de esta manera, pero con la autoridad de pararte ante un púlpito
para tú poder hablar a alguien, porque si el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón el sentir de que vayas y hables a alguien, es porque a través de esa palabra sencilla que tú le vas a dar, a través de las indicaciones que Él te declara, tú vas a tocar el corazón y vas a impactar de manera positiva la vida de una persona que puede ser salva ese día. Hay personas en los centros comerciales, chicos, que están tan cargadas por problemas personales en sus vidas que deciden ir un día cualquiera a un centro comercial porque están agobiados del problema que están viviendo y ven en el centro comercial una salida, en salir y malgastar dinero en cosas que no necesitan, como la paz, en vez de buscar el refugio en Dios. Entonces, si tú eres desobediente a la instrucción que el Espíritu Santo te está diciendo de que vayas allí y hables vida a esa persona a través del Espíritu Santo, puede que ese día estés negándole a una persona de conocer a Jesús. No sabes las consecuencias que pueda traer para esa persona el hecho de no haber escuchado la palabra que Dios tenía para ella. Si es que de pronto, bueno, confiemos que Dios igual, yo siempre he pensado que si tú no eres obediente y vas y hablas, Dios va a utilizar a otra persona. Y en ese centro comercial pueden haber otras personas que sí tengan eh, la intención de ser obedientes a la instrucción que Dios les da. Entonces, si no eres tú, Dios va a utilizar a otra persona, de eso estamos seguros. Pero qué bonito sería que fuéramos obedientes a tal punto de que cuando el Espíritu Santo pone un sentir en nuestro corazón, salgamos con plena y total confianza de que todo va a salir bien. Estas personas de Sanedrín quedaron completamente impactadas por la manera como hablaban Juan y Pedro acerca de lo que estaban haciendo, se notaban de alguna manera empoderados y esa confianza que había en ellos, que había sido puesta por el Espíritu Santo, fue lo que hizo que le diera a ellos de alguna manera como la salvedad de decir, "Bien, está bien, no tenemos de pronto de qué otra manera hacerlo, creemos en ustedes y pues decirlo de alguna manera nuevamente, pero creemos en que realmente lo que están diciendo es cierto porque la manera empoderada como lo están haciendo y la confianza y la unción incluso que podemos sentir en ustedes es real. Y al final en el 14 dice, al ver con ellos al hombre sanado, no podían replicar nada en contra. Es lo que logra la palabra de Dios a través de ti en esa persona. He podido escuchar testimonios de personas que cuando van son obedientes y toman la instrucción del Espíritu Santo de que vayan y hablen ante esta persona. Resulta que esa persona estaba pasando por un problema difícil, tenía a un familiar enfermo en una clínica, había perdido un familiar y vemos el quebranto físico de la persona llorando, pero es el Espíritu Santo sanándolo. Y es bonito presenciar eso y es bonito también sentir que al ser obedientes, que es lo que dice en el versículo 29 del capítulo 5, cuando Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bonito obedecer lo que Dios nos impone, o bueno, nos impone, no, nos imparte, cuando nos dice, nos da instrucción, sabiendo que es bonito saber que yo pude obedecer a Dios y que no solamente en la obediencia pude demostrarle a Dios que creo y confío en Él, sino que también confío en mí y también estoy ayudando a una persona en su caminar con Jesús, en su caminar con Dios, en conocerle, en obedecerle. No sabemos el impacto que el solo poner mis manos ante una persona y orar por ello, decirle un mensaje específico del Espíritu Santo, puede repercutir en la vida de esa persona. Puede que esa persona el siguiente domingo vaya a la iglesia, puede que llame a una persona a pedirle perdón, de la cual Dios ha querido durante mucho tiempo hacerlo y por no tener una persona que intercediera aquí en la tierra por ella, no se había logrado pues impartir el mensaje. O sea, son tantas cosas en las que se pueden lograr cuando somos obedientes, cuando decidimos creerle a Dios, que el solo hecho de pensar que tengo la opción de rechazar ese llamado me hace pensar que es que no estamos teniendo en cuenta a Dios de la manera correcta. Creemos que es algo opcional cuando tenemos un llamado, cuando realmente no es así. Cuando Dios te llama, te capacita y luego que te capacita, Él espera obediencia de nuestra parte. Adicional a eso,
En este versículo 29, aquí habla de la obediencia, porque hay veces tratamos de obedecer más al mundo que al mismísimo Dios cuando nos está diciendo que hagamos algo. Y esto hoy puede ser una instrucción sencilla de que quiero que vayas y hables de mí a esa persona, pero en otra ocasión puede ser, necesito que hagas maletas y vayas a esta ciudad, vayas a este país, que te vayas expresamente con lo que tienes puesto a ese lugar, y creas de que yo voy a darte el siguiente paso, la siguiente instrucción después de que tú hagas la primera. Hay veces no vemos incluso un cambio notorio en nuestra vida, no tanto porque no estemos haciendo las cosas bien, sino porque resulta que estamos haciendo todo bien, pero la parte más importante, que es obedecer, no la estamos cumpliendo. Y hay veces la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Entonces, cuando estás en un punto en donde tú estás orando, estás ayunando, estás congregando, te estás sirviendo, pero sientes que estás estancada espiritualmente, que no hay un cambio en ninguna de tus áreas, es momento de ir al secreto y preguntarle a Dios en qué instrucción ya me diste que no te he obedecido y no me ha permitido ver el siguiente nivel que de pronto en mi carne estoy esperando. O preguntarle simplemente, ¿estoy siendo realmente obediente? ¿Estoy siendo atenta a tu voz? ¿Estoy escuchando la voz correcta? Porque también hay espíritus de errores detrás de todo eso. Entonces, es analizar qué hay detrás que no te está permitiendo ver ese cambio. Puede ser desobediencia, puede ser estar escuchando la voz errada, puede ser algún espíritu religioso detrás, muchas cosas, pero lo importante del mensaje es que nos vayamos tanto yo como tú en que la obediencia es importante, confiar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es importante, pero sobre todo creerle a Dios es importante. No es suficiente con que sepas que la instrucción viene de Él y no la ejecutes. La idea es que sepas, identifiques que la instrucción viene de Él, pero que también la lleves en práctica, porque a la final eso es lo que Él desea, que pongamos en práctica todo o compartamos con los demás todo lo que Él ha sembrado en nosotros. Y así poder ser merecedores de mucho más, de que se nos confíe mucho más. Así que, chao chicos.